No puedo respirar. Calma, calma, tranquilízate. Respira despacio. Estoy aquí. Las tierras cañaverales de Morelos, 1863. El barón Andrés de Almada caminaba solo por la parte trasera de su hacienda cuando un grito desgarró la noche silenciosa. «¡No puedo respirar!». La voz venía del viejo cobertizo abandonado donde no debería haber nadie. Con el corazón acelerado, Andrés empujó la puerta chirriante. En el rincón más oscuro, algo se movía bajo una tela gruesa. Cuando tiró de la tela, sus ojos se abrieron de horror. Allí estaba Jimena, cubierta de moretones, con las muñecas marcadas por cuerdas, temblando de pavor. Pero no estaba allí por casualidad, y el hombre que la quería muerta no descansaría hasta silenciarla para siempre. Esta es una historia de coraje imposible, de secretos mortales y de una elección que cambiaría dos destinos para siempre. A ti que estás viendo, o simplemente escuchando esta historia, cuéntame aquí en los comentarios dónde estás ahora. En casa, en el trabajo, tejiendo, cosiendo, en el autobús. Me gusta leer los comentarios, pues tú eres muy importante para mí. Si te gusta la historia, no olvides dejar un me gusta. Ese es mi mayor pago por cada historia. El viento llevaba el olor pesado de la caña de azúcar cortada, mezclado con el sudor de quienes trabajaban bajo el sol implacable de las tierras cañaverales. La hacienda Santa Elena era conocida a leguas a la redonda como una de las más productivas de la región, pero también como una anomalía. Su dueño, el barón Andrés de Almada, tenía una reputación controversial entre sus pares. A sus 32 años, educado en París, había regresado a México con ideas que muchos consideraban peligrosas. Hablaba en contra de los castigos severos, permitía que las familias permanecieran juntas, e incluso había liberado a algunos esclavizados en su testamento. Los otros hacendados lo llamaban ingenuo, algunos traidor a su propia clase, pero Andrés no era ingenuo, estaba atormentado. Veía la contradicción diaria entre sus ideales europeos y la brutal realidad del imperio. Sabía que su hacienda funcionaba con trabajo forzado, que su riqueza estaba manchada de sangre, y esa conciencia lo carcomía por dentro. Por eso rondaba la propiedad al anochecer, como si supervisar personalmente las condiciones pudiera aliviar el peso en su conciencia. En aquella noche de mayo, el cielo estaba teñido de púrpura cuando Andrés revisó los últimos cobertizos. Todo parecía normal. Los trabajadores ya habían sido recogidos, los capataces se habían retirado. La hacienda respiraba esa quietud tensa que antecede a la noche. Fue entonces cuando escuchó un gemido, débil, ahogado, que venía del viejo cobertizo que no se usaba desde hacía años. Andrés se detuvo, todos sus músculos tensos. Su primer pensamiento fue asaltantes, algo común en haciendas aisladas, pero había algo en el sonido que no encajaba. Era desesperación pura, visceral, humana. Se acercó despacio, la mano apretando el mango de su bastón. La puerta estaba entreabierta, chirriando ligeramente con el viento. Dentro la oscuridad era casi sólida, oliendo a moho y madera podrida. «¡No puedo respirar!». El grito llegó como un puñetazo, voz de mujer ronca, aterrorizada. Andrés no dudó. Entró corriendo, tropezando con herramientas abandonadas. Sus ojos luchaban por ajustarse a la penumbra. «¿Dónde estás?», responde. Un sollozo ahogado guió sus pasos hasta el rincón más distante. Había una silueta cubierta por una tela de estopa, del tipo usado para proteger sacos de café. El tejido se movía con respiraciones rápidas, desesperadas. Andrés se arrodilló y tiró del paño con fuerza. Lo que vio le heló la sangre. Una joven mujer de piel oscura estaba encogida contra la pared, con los ojos abiertos de terror puro. Su rostro estaba desfigurado por moretones morados y amarillentos. Sus labios, agrietados, sangraban y tenía un corte profundo sobre la ceja. Pero lo peor eran las muñecas y los tobillos.
marcas rojas e inflamadas de cuerdas apretadas demasiado, por demasiado tiempo. Había sido atada como un animal para el matadero. Sus ojos se encontraron. En ese momento, Andrés vio algo que lo haría actuar contra todo instinto de autopreservación. Vio a una persona absolutamente convencida de que estaba a punto de morir. «Por favor», susurró ella con la voz quebrada. «Por favor, máteme rápido». Andrés sintió como si le hubieran arrancado el aire de los pulmones. «No la lastimaré. Mi nombre es Andrés. Esta es mi hacienda. Está a salvo». Ella movió la cabeza débilmente, las lágrimas dejando rastros en la suciedad de su rostro. «Nadie está a salvo. Él me encontrará, y cuando me encuentre me hará pagar por cada hora de demora». «¿Quién?», preguntó Andrés, pero una parte de él ya sabía la respuesta. «El barón Rodrigo de Vázquez». El nombre cayó entre ellos como una sentencia de muerte. Rodrigo de Vázquez era el vecino de Andrés, dueño de la hacienda Buena Esperanza, un hombre conocido por tres cosas: su riqueza obscena, su crueldad legendaria y sus conexiones políticas que llegaban hasta la corte en la Ciudad de México. Enfrentarse a Rodrigo era suicidio social. Desafiarlo directamente era suicidio literal. «¿Qué hizo usted?», preguntó Andrés, aunque la pregunta sonó mal en el momento en que salió de su boca. Aquella mujer claramente no había hecho nada, aparte de existir en el lugar equivocado, en el momento equivocado. Ella lo estudió por un largo momento, como si evaluara si podía confiar en él. Finalmente, su voz salió en un susurro áspero. «Yo vi lo que hizo, y ahora él necesita silenciarme». Antes de que Andrés pudiera preguntar más, sonidos del exterior hicieron que ambos se congelaran. Pasos, voces masculinas conversando en voz baja, venían en dirección al cobertizo. La mujer agarró el brazo de Andrés con una fuerza sorprendente para alguien tan debilitada. Volvieron. Dijeron que volverían para terminar el trabajo. Por favor, no me entregue». Andrés no lo pensó. Actuó por puro instinto. La tomó en sus brazos, ignorando su gemido de dolor, y comenzó a moverse hacia la salida. Pero ya era tarde. Dos siluetas bloqueaban la entrada. «¿Quién anda ahí?», gruñó una voz ronca. «¡Salga ahora!». «¡Oh!». El hombre se detuvo al ver a Andrés emerger de la oscuridad con la mujer en sus brazos. Reconocimiento y alarma cruzaron su rostro. «¡Barón Andrés!». El capataz se quitó el sombrero rápidamente, pero sus ojos permanecieron duros. «Señor, esa es propiedad del barón Rodrigo, una fugitiva peligrosa. Tenemos órdenes de llevarla de vuelta». Andrés miró de un hombre a otro. Ambos usaban ropa de capataces, pero había algo militar en su postura. Estos no eran simples mayordomos, eran cazadores de gente. «Ustedes invadieron mi propiedad», dijo Andrés, forzando la autoridad en su voz, «sin mi permiso, y dejaron a esta mujer aquí para morir». El segundo hombre, más joven, con una cicatriz fea cruzando su rostro, dio un paso adelante. «Con todo respeto, señor barón, ella es solo una esclava, propiedad legal del barón Rodrigo. La ley está de nuestro lado». «La ley también prohíbe la invasión de propiedad privada», contraatacó Andrés, «y la tortura hasta la muerte, no importa quién sea la víctima». Los dos hombres intercambiaron miradas. Había algo calculado en el intercambio, una comunicación silenciosa que hizo que los pelos de la nuca de Andrés se erizaran. «El señor no quiere meterse en esto», dijo lentamente el capataz mayor. «El barón Rodrigo es un hombre poderoso. Tiene amigos importantes, jueces, políticos, hasta gente en la Guardia Nacional. Si el señor interfiere, creará problemas que no podrá resolver. Entonces, que vengan los problemas», dijo Andrés, sorprendiéndose a sí mismo con la firmeza en su voz. «Esta mujer está bajo mi protección ahora. Si el barón Rodrigo tiene algo que decir, puede venir personalmente». El silencio que siguió fue denso, peligroso.
El capataz más joven puso la mano en el mango del cuchillo en su cinto. Andrés se tensó, preparándose para soltar a la mujer y luchar, si fuera necesario. Pero el capataz mayor sujetó el brazo de su compañero. «No, aquí», murmuró. Luego, más alto para Andrés: «El Señor se arrepentirá de esta elección, varón. El varón Rodrigo no olvida y no perdona. Cuando venga a cobrar esta deuda, la cobrará con intereses». Retrocedieron lentamente, manteniendo el contacto visual hasta desaparecer en la oscuridad. Andrés esperó hasta estar seguro de que se habían ido antes de moverse. En sus brazos, la mujer temblaba violentamente. «El Señor no debería haber hecho esto», susurró ella. «No sabe lo que acaba de echarse encima». «Dígame su nombre», pidió Andrés, mientras caminaba rápidamente hacia la casa grande. Ella lo miró y había tanto dolor en esos ojos que Andrés sintió que el corazón se le oprimía. «Jimena», dijo finalmente. «Mi nombre es Jimena y acabo de destruir su vida». Andrés llevó a Jimena por la parte trasera de la casa grande, evitando a los criados que aún circulaban preparando todo para la noche. No podía arriesgarse a que alguien la viera. No, aún no confiaba en su gente, pero Rodrigo tenía razón en una cosa. En una sociedad construida sobre vigilancia y delación, nadie estaba verdaderamente a salvo. La instaló en un pequeño cuarto en la parte trasera, un aposento que rara vez se usaba. Encendió algunas velas y, finalmente, pudo ver la extensión completa de las heridas. Era peor de lo que había imaginado. La espalda de Jimena era un mapa de cicatrices antiguas y heridas recientes, marcas de látigo, algunas aún abiertas y supurando. Alguien la había golpeado sistemáticamente con el tipo de crueldad metódica que busca no solo dolor, sino destrucción. Andrés fue a buscar agua limpia, paños y los medicamentos que guardaba para emergencias. Cuando regresó, Jimena estaba sentada en el borde de la cama, rígida como una piedra, con los ojos fijos en la puerta como un animal acorralado. «Necesito limpiar esas heridas», dijo Andrés suavemente, acercándose despacio. «Algunas están infectadas. Si no las cuidamos, la fiebre puede matarla antes que cualquier otra cosa». Jimena no respondió, pero tampoco retrocedió cuando él comenzó a trabajar. Solo apretaba los dientes con cada toque, incluso con Andrés, siendo lo más delicado posible. El silencio entre ellos era denso, cargado de preguntas no hechas. Fue Andrés quien finalmente rompió el silencio. «Usted dijo que vio algo, que el varón Rodrigo necesita silenciarla. Necesito saber qué pasó, Jimena, porque cuando salga el sol, él vendrá aquí y necesito estar preparado». Jimena cerró los ojos, y por un momento Andrés pensó que no iba a responder. Luego, con voz tan baja que él tuvo que inclinarse para escuchar, ella comenzó. «Nací en la Buena Esperanza. Mi madre murió en el parto de mi hermano menor cuando yo tenía 9 años. El varón Rodrigo me puso a trabajar en la casa grande. Yo era buena con las manos. Aprendí a coser, a servir, a pasar desapercibida. Aprendí que la invisibilidad es la única protección que nuestra gente tiene». Hizo una pausa, respirando profundamente. «Hace 6 años me casaron con Tomás, el herrero de la hacienda. Tuvimos 2 hijas. Rosa tenía 5 años, Clara tenía 3. Ellas eran todo». El cambio en el tiempo verbal hizo que el estómago de Andrés se le revolviera. «Hace 3 años hubo una revuelta», continuó Jimena. Su voz ahora mecánica, como si estuviera contando la historia de otra persona. «Algunos hombres intentaron escapar. Mataron a un capataz en el proceso. El varón Rodrigo decidió hacer un escarmiento. Encerró a 17 personas en un viejo barracón y mandó prenderle fuego. Hombres, mujeres, niños, no importaba. Él lo vio quemarse desde el porche de la casa grande, bebiendo coñac. Andrés sintió que la bilis le subía por la garganta.
Mi marido estaba allí dentro, dijo Jimena, y ahora las lágrimas corrían libremente por su rostro. Mis hijas estaban allí dentro. Intenté entrar, pero me sujetaron, me obligaron a mirar, a escuchar los gritos. Su voz falló completamente. El silencio que siguió era del tipo que rompe algo dentro de una persona. Andrés había escuchado historias de atrocidades. Sabía intelectualmente de las brutalidades del sistema que lo enriquecía. Pero estar sentado allí, viendo el dolor crudo en el rostro de alguien que había perdido todo, de esa forma, era diferente. Era real de una manera que hacía que sus convicciones filosóficas parecieran patéticas. «Lo siento», dijo él, y las palabras sonaron horriblemente inadecuadas. Jimena se limpió el rostro con el dorso de la mano. Después de eso, me volví peligrosa, no para él, sino para mí misma. Intenté suicidarme 3 veces. Me ataban, me vigilaban. Eventualmente dejé de intentarlo. Solo existía, trabajaba, desaparecía dentro de mí misma. «Entonces, ¿qué cambió?», preguntó Andrés. «¿Por qué ahora él la quiere muerta?». Jimena lo miró directamente y había una intensidad ardiente en sus ojos que no estaba allí antes. «Porque hace 5 noches lo vi matar de nuevo, solo que esta vez no fue uno de nosotros. Fue un hombre blanco, un hombre importante». Andrés se levantó abruptamente caminando hasta la ventana. Afuera, la noche estaba oscura, sin luna. «Cuénteme todo». «Estaba sirviendo vino en su oficina». Jimena comenzó. «El barón Rodrigo estaba reunido con 2 hombres. Uno era el comendador Augusto Flores de las tierras de la hacienda San Agustín. El otro nunca lo había visto. Vestía ropas caras, hablaba con acento de la corte de la Ciudad de México. Tenía esa manera de quien está acostumbrado a mandar». Hizo una pausa, organizando sus recuerdos. Estaban discutiendo negocios. El hombre de la corte estaba furioso. Decía que había arriesgado demasiado, que los barcos casi habían sido atrapados por la marina inglesa, que necesitaba más dinero o lo expondría todo. «¿Barcos?». Andrés se giró bruscamente. «¿Tráfico de personas?». Jimena asintió. «Todavía traen gente de África. Todos lo saben, pero nadie habla. El barón Rodrigo tiene conexiones en los puertos. Soborna a los oficiales. Los barcos llegan de noche a las playas desiertas, descargan la carga humana, y cuando sale el sol es como si nunca hubieran existido». Andrés sabía eso, claro. El tráfico transatlántico había sido prohibido en 1850, pero la ley era una broma. Hacendados desesperados por mano de obra, funcionarios corruptos, autoridades haciéndose de la vista gorda. Todo el sistema estaba podrido. «El hombre de la corte tenía documentos», continuó Jimena. «Nombres, fechas, valores, pruebas. Dijo que si no recibía 50,000 pesos, llevaría todo al ministerio. El barón Rodrigo intentó negociar, pero el hombre estaba intransigente. La discusión escaló, las voces subían. Ella tembló, abrazándose. Yo estaba en el rincón, inmóvil, invisible. Siempre funcionaba ser invisible. Pero esta vez el barón tomó una botella de coñac de la mesa, pesada de vidrio grueso, y golpeó al hombre en la cabeza. «Dios mío», murmuró Andrés. El hombre cayó. Había sangre por todas partes. El comendador Augusto intentó ayudar, pero era tarde. El hombre convulsionó 1 vez, 2 veces y dejó de moverse. Murió allí en el suelo de la oficina, mientras yo sostenía una bandeja de plata y trataba de no existir. Y entonces se me cayó la bandeja. El ruido pareció un trueno en aquel silencio. Todos me miraron, y el barón Rodrigo supo. Lo vi en sus ojos. Él sabía que yo había visto todo. Jimena se levantó, demasiado agitada para quedarse quieta. Él gritó a los capataces que me atraparan. Corrí. No pensé, solo corrí por la cocina, por la parte trasera, entré en los cañaverales. Me persiguieron toda la noche. Yo no conocía esas tierras, no sabía a dónde ir.
Cuando salió el sol, me encontraron escondida cerca de un arroyo. ¿Y el cuerpo?, preguntó Andrés, su mente de abogado trabajando a pesar del horror. Oí al comendador decir algo sobre los manglares, sobre cómo la marea se llevaría cualquier evidencia. Andrés pasó una mano por su cabello, tratando de procesar todo. Asesinato, tráfico de personas, corrupción llegando hasta la corte. Y él, ingenuo, había creído que simplemente estaba salvando a una mujer en peligro. Estaba en medio de algo mucho más grande y peligroso de lo que había imaginado. ¿Por qué no la mataron inmediatamente?, preguntó finalmente. No podían arriesgarse, dijo Jimena. Una esclava muerta en su hacienda, justo después de que un invitado desapareciera, levantaría preguntas. Entonces decidieron traerme aquí, a su hacienda, donde nadie me conoce. Iban a matarme aquí y dejar el cuerpo donde nunca sería encontrado. El barón Rodrigo tendría la coartada perfecta y el señor, sin saberlo, sería cómplice. La elegancia siniestra del plan hizo que a Andrés le dieran escalofríos. Rodrigo no solo era cruel, era inteligente. ¿Cuánto tiempo estuvo en ese cobertizo? No sé, tal vez un día entero. Me dejaron atada, amordazada. Dijeron que volverían después del anochecer para terminar el trabajo. Logré quitarme la mordaza, pero las cuerdas. Ella miró sus muñecas lastimadas. Estaba empezando a ahogarme debajo de esa tela cuando oí sus pasos. Andrés se acercó a ella, mirándola a los ojos. Jimena, ¿usted entiende que el testimonio de esclavizados no tiene valor legal? Aunque yo quiera denunciar a Rodrigo, su palabra contra la de él no vale nada. Yo sé, completó ella amargamente. Siempre lo supe, pero el señor preguntó qué cambió. ¿Por qué no me di por vencida? Le diré, porque ya no tengo nada que perder. Mis hijas están muertas. Mi marido está muerto. Todo lo que yo era fue quemado en ese incendio. Lo único que me queda es testificar, decir la verdad, aunque nadie escuche. Porque si muero en silencio, es como si ellas nunca hubieran existido. Había algo en la forma en que ella hablaba, una dignidad feroz que trascendía su condición. No era desesperación, era propósito. «Usted no va a morir», se escuchó decir Andrés. «Y vamos a encontrar una forma de hacer que su voz sea escuchada, se lo prometo». Jimena dio una sonrisa triste. «Usted es amable, barón Andrés. Pero la amabilidad no cambia el mundo en que vivimos, y las promesas no detienen a hombres como Rodrigo de Vázquez. Quizás no», Andrés admitió, «pero tenemos que intentarlo». Afuera, el primer resplandor del amanecer comenzaba a tocar el horizonte. En pocas horas, Rodrigo sabría que sus hombres habían fallado y entonces vendría personalmente. Andrés sabía que debería estar aterrorizado. Debería estar calculando cómo protegerse, cómo salir de esa situación con su reputación y propiedad intactas. Pero mirando a Ximena, a aquella mujer que lo había perdido todo y aún encontraba fuerza para luchar, sintió algo diferente. Sintió rabia. Rabia de un sistema que transformaba seres humanos en propiedad. Rabia de hombres como Rodrigo, que mataban sin consecuencias. Rabia de sí mismo por haberse beneficiado de ese sistema durante tanto tiempo sin realmente enfrentarlo. «Descanse», dijo finalmente. «Yo montaré guardia». Y mientras Jimena finalmente cedía a la exhaustión, Andrés se sentó en la silla, junto a la puerta, una pistola en el regazo, y esperó a que llegara el día. El sol estaba alto cuando Andrés escuchó los caballos. No era el trote casual de visitantes, sino el galope duro y sincronizado de un grupo en misión. Estaba en la oficina, donde había pasado la mañana escribiendo cartas urgentes a todos los contactos que tenía en la capital de la provincia. No eran muchos, y ninguno con poder real para enfrentar a Rodrigo, pero era todo lo que podía hacer. Tía Bernardina,
La única persona en quien había confiado el secreto de Jimena entró apresurada. «Señor Andrés, está llegando gente, mucha gente, y el barón Rodrigo está al frente». Andrés cerró los ojos por un breve momento, reuniendo coraje. Luego se levantó, se ajustó el chaleco y caminó hasta el balcón principal. Necesitaba parecer tranquilo, en control, incluso con el corazón martilleándole en el pecho. Afuera, la escena era intimidante. 15 jinetes, todos armados, formaban un semicírculo delante de la casa. No eran solo capataces. Andrés reconoció a algunos como hombres de la Guardia Nacional local, otros como matones conocidos por trabajos sucios. Rodrigo había traído un pequeño ejército privado. El propio barón Rodrigo desmontó con movimientos deliberados. Era un hombre corpulento de unos 50 años, con una barba gris bien cuidada y ojos pequeños y calculadores. Vestía un traje caro, completamente inadecuado para el calor, pero la declaración de estatus era intencional. Todo en él gritaba poder e impunidad. «Barón Andrés», dijo Rodrigo, su voz se extendía fácilmente por el patio. «Buenos días. Espero no estar interrumpiendo sus quehaceres matutinos». «Barón Rodrigo», respondió Andrés, bajando los escalones hasta quedar al mismo nivel. No le daría la satisfacción de esconderse detrás de la altura del balcón. «Esta es una comitiva impresionante. ¿Está esperando una guerra?» Rodrigo sonrió, pero no había humor en ello. «Solo tomando precauciones. Estos son tiempos peligrosos después de todo. Esclavos fugitivos, ladrones en los caminos. Un hombre necesita protegerse». «Entiendo», dijo Andrés. «¿Y qué es exactamente lo que lo trae a mi propiedad con tanta protección? ¿Dejamos de lado los formalismos?» Rodrigo dio algunos pasos hacia adelante. «Usted sabe exactamente por qué estoy aquí. Mis hombres vinieron anoche a buscar propiedad mía que había huido. Usted los expulsó y ahora esa propiedad está en su posesión. Si se refiere a Jimena», dijo Andrés deliberadamente, usando su nombre, humanizándola. «Ella no es propiedad. Es una persona y está bajo mi protección». Un murmullo recorrió a los hombres montados. Rodrigo levantó una mano, silenciándolos. «Su protección», repitió como si probara las palabras. «Qué interesante. ¿Y con base en qué autoridad ofrece protección a una esclava legalmente registrada a mi nombre?» «Con base en la autoridad de que esta es mi tierra», respondió Andrés. «Y de que ella llegó aquí herida, abandonada, claramente víctima de violencia extrema. Tengo la obligación moral de protegerla». «¿Moral?». Rodrigo rió, un sonido desagradable. «Siempre moral con usted. ¿No es así, Andrés? Su padre era igual, lleno de ideales europeos, de filosofía ilustrada. ¿Y a dónde lo llevó eso? A una tumba prematura, eso sí». La mención al padre hizo que Andrés apretara los puños, pero se forzó a mantener la voz tranquila. «Deje a mi padre fuera de esto. Estamos hablando de una mujer que usted intentó asesinar para esconder sus crímenes». El aire pareció congelarse. Los hombres montados se inquietaron, intercambiando miradas. Rodrigo permaneció completamente inmóvil por un largo momento, sus ojos fijos en Andrés con una intensidad depredadora. «Crímenes», Rodrigo dijo finalmente muy despacio. «Qué palabra tan fuerte. Casi podría considerarse difamatoria, viniendo de un hombre sin pruebas». «Tengo a la testigo», dijo Andrés. Rodrigo dio un paso más cerca, bajando la voz para que solo Andrés pudiera escuchar. «Usted tiene a una esclava traumatizada que probablemente está delirando de fiebre, cuyas palabras no tienen valor legal en ningún tribunal de este imperio, y usted lo sabe. También sé que un hombre desapareció hace 5 noches». Andrés respondió igualmente bajo. «Un hombre de la corte. Alguien debe estar buscándolo». Y cuando empiecen a hacer preguntas, Rodrigo lo interrumpió. «¿Van a hablar con quién? ¿Conmigo
¿Un varón respetado, con conexiones hasta el Palacio Nacional o con usted? ¿Un joven idealista conocido por sus peligrosas simpatías abolicionistas? ¿Quién cree que tendrá credibilidad? Andrés tragó saliva. Rodrigo tenía razón y ambos lo sabían. Pero no necesitamos ser enemigos. Rodrigo continuó, su voz suavizándose artificialmente. Usted es joven. Cometió un error de juicio. Esto puede corregirse. Devuélvame mi propiedad. Y olvidamos que esto sucedió. Usted mantiene su hacienda, su reputación, su vida cómoda. Niéguese. Y dejó la amenaza flotando en el aire. Andrés miró a los hombres armados, a Rodrigo con su sonrisa confiada, al poder bruto que estaba alineado contra él. Sería tan fácil ceder, entregar a Jimena y volver a su vida, continuar siendo el varón amable que trataba a sus esclavizados un poco mejor que los otros, que se consolaba con su moralidad superficial mientras el sistema seguía destrozando vidas. Pero entonces pensó en Jimena, en Rosa y Clara, dos niñas quemadas vivas como lección, en Tomás, en todas las personas encerradas en aquel barracón, y supo que había líneas que, una vez cruzadas, cambiaban a una persona para siempre. No, Andrés dijo alto, lo suficiente para que todos lo oyeran. Jimena se queda, y si usted intenta llevársela por la fuerza, habrá consecuencias. Rodrigo retrocedió como si le hubieran dado una bofetada. Por un momento, una genuina sorpresa cruzó su rostro. Luego vino la rabia fría y calculada. «Consecuencias», repitió. «¿Usted me amenaza a mí? ¿A mí?» «No estoy amenazando», dijo Andrés. «Estoy declarando un hecho. Ya envié cartas a la Ciudad de México, a abogados, a miembros de la sociedad abolicionista, detallando todo lo que Jimena testificó. Si algo me sucede a mí o a ella, esa información se hará pública». Era un farol parcial. Las cartas habían sido enviadas, pero Andrés no estaba seguro de que causarían el impacto que estaba insinuando, pero necesitaba parecer confiado. Rodrigo estudió su rostro, buscando señales de mentira. Entonces, sorprendentemente, retrocedió. «Muy bien», Rodrigo dijo alto, volviéndose hacia sus hombres. «Parece que el joven varón decidió elegir el camino difícil. Vamos a respetar su decisión. Por ahora». Remontó su caballo con movimientos fluidos. «Pero déjeme ser claro, Andrés. Usted acaba de convertirse en enemigo de hombres muy poderosos. Su hacienda, su reputación, su seguridad, todo está ahora en riesgo. ¿Y por qué? Por una esclava, por una mujer que no puede darle nada a cambio además de problemas. Ella puede darme algo que ustedes nunca podrán», Andrés respondió. «La oportunidad de mirarme al espejo y no sentir vergüenza». Rodrigo soltó una carcajada genuina, pero sin alegría. «Qué noble, qué patético. Usted se cree un héroe, Andrés, salvador de esclavos. Déjeme decirle una verdad. No existen héroes en México, solo personas tratando de sobrevivir en un sistema más grande que todos nosotros. Y usted acaba de ponerse del lado equivocado de la historia». «La historia juzgará cuál lado es el equivocado», dijo Andrés. «La historia la escriben los vencedores», replicó Rodrigo. «Y usted, mi querido varón idealista, acaba de asegurar que no estará entre ellos». Con un movimiento brusco, Rodrigo espoleó su caballo. Los otros lo siguieron, 15 jinetes levantando polvo mientras se alejaban. Pero Andrés notó que 3 de ellos se quedaron atrás, posicionándose en los límites de su propiedad. Vigías. Rodrigo no se iría, solo cambiaría de táctica. Andrés se quedó allí parado hasta que no pudo ver más a la comitiva. Entonces, sus piernas casi cedieron. Todo el miedo que había mantenido bajo control salió a la superficie de una vez. Se aferró al barandal del balcón, respirando profundamente. Tía Bernardina salió de la casa. «Usted hizo lo correcto», dijo suavemente. «¿Hice?», preguntó Andrés, y su voz tembló.
¿O acabo de firmar nuestra sentencia de muerte? A veces, dijo tía Bernardina, poniendo una mano callosa en su hombro, hacer lo correcto y hacer lo seguro son cosas diferentes. Usted eligió lo correcto. Ahora tenemos que vivir con las consecuencias. Andrés subió hasta el cuarto donde estaba Jimena. Ella estaba despierta, sentada en la cama, el rostro pálido. Había escuchado todo. «Usted está loco», dijo ella, pero había lágrimas en sus ojos. «Completamente loco». Probablemente, Andrés estuvo de acuerdo. Pero ahora estamos juntos en esto y necesitamos un plan mejor que solo esperar a que Rodrigo ataque. Jimena se limpió los ojos. Existe un plan que funcione contra un hombre como él. Tiene que existir, Andrés dijo con más convicción de la que sentía. Porque rendirse no es una opción. Los 3 días siguientes fueron de tensión sofocante. Los hombres de Rodrigo permanecieron en los límites de la propiedad, siempre visibles, siempre vigilando. Por la noche Andrés oía caballos circulando, probando defensas, recordándole que estaba cercado. Dormía poco, siempre con un arma al alcance, siempre esperando el ataque que sabía que vendría. Pero Rodrigo era más inteligente que eso. No vendría con violencia abierta. Vendría por los bordes, corroyendo todo hasta que Andrés no tuviera elección, sino ceder. En el segundo día, 3 familias de trabajadores libres que vivían en las tierras de Andrés aparecieron pidiendo irse. Tenían miedo, dijeron. Rumores corrían por la región de que la hacienda Santa Elena estaba marcada, que se derramaría sangre. No querían estar cerca cuando sucediera. En el tercer día, el padre de la parroquia, a quien Andrés esperaba como aliado, envió una carta educada, pero firme, declinando cualquier involucramiento. «Asuntos entre varones no son dominio de la Iglesia», decía la carta. Andrés sabía leer entre líneas. Rodrigo había llegado primero con amenazas o sobornos o ambos. Incluso algunos de los trabajadores esclavizados de la propia hacienda comenzaron a actuar diferente, no abiertamente hostiles, pero distantes, cautelosos. Sabían que cuando hombres poderosos peleaban, eran los de abajo quienes sangraban. Andrés estaba en la biblioteca cuando tía Bernardina entró con un visitante inesperado. Era Joaquín, un hombre libre, mestizo, que trabajaba como mensajero entre las haciendas de la región. Traía noticias. «Señor varón», dijo Joaquín, quitándose el sombrero nerviosamente, «vine porque usted siempre ha sido justo conmigo. Pensé que debía saber. El varón Rodrigo está esparciendo historias sobre usted por toda la provincia». «¿Qué tipo de historias?», preguntó Andrés, aunque ya sospechaba. «Dice que usted está escondiendo criminales, que está incitando a la rebelión entre esclavizados, que tiene ideas revolucionarias peligrosas. Ya consiguió que otros 3 hacendados firmaran una petición pidiendo que las autoridades lo investiguen a usted». Andrés sintió el cerco apretándose. Rodrigo no necesitaba violencia. Estaba destruyendo sistemáticamente su reputación, aislándolo, convirtiéndolo en un paria social. En una sociedad basada en conexiones y favores, eso era una sentencia de muerte económica. «Hay más», Joaquín dudó. «Anoche, en la taberna de San Agustín, oí al comendador Augusto conversando con el capitán de la guardia. Hablaban sobre un accidente que podría ocurrir, un incendio tal vez. Nadie sería culpado, solo mala suerte. La sangre de Andrés se heló. Un incendio como el que mató a la familia de Jimena». Joaquín asintió gravemente. «Exactamente como aquel, señor, y todos sabrían quién ordenó, pero nadie podría probar nada». Después de que Joaquín partió, Andrés subió hasta el cuarto de Jimena. En los últimos días, sus heridas habían comenzado a sanar, pero la melancolía en sus ojos solo se había profundizado. Ella sabía lo que le estaba costando a Andrés protegerla. «Necesitamos hablar», Andrés dijo, sentándose en la silla de siempre.
Lo sé, Ximena respondió. Usted me entregará. Está bien, lo entiendo. No, Andrés dijo firmemente. No voy a entregarla, pero no podemos quedarnos aquí. Rodrigo quemará esta casa con todos nosotros dentro, si es necesario. Necesitamos otra solución. ¿Qué solución? Ximena preguntó sin esperanza en la voz. ¿A dónde podríamos ir que él no nos encontrara? Andrés respiró hondo. Había pensado en eso durante 3 noches sin dormir, dándole vueltas a la idea desde todos los ángulos. Era arriesgado, quizás imposible, pero era todo lo que tenían. La Ciudad de México, dijo él, la capital. Allí hay abolicionistas verdaderos, abogados que luchan por estas causas, la prensa que no está a sueldo de Rodrigo. Si logramos llegar allí, podemos hacer pública su historia de una forma que él no pueda silenciar. ¿Y cómo llegaríamos allí? Ximena preguntó. Son 3 días de viaje. Él tiene hombres en todos los caminos. No iremos por los caminos, Andrés dijo. Hay senderos antiguos por los manglares, veredas que usan los cimarrones. Conozco a un guía que puede llevarnos. Será peligroso, pero es nuestra única oportunidad. Ximena lo estudió por un largo momento. ¿Por qué está haciendo esto? ¿De verdad? No me dé un discurso sobre moralidad o justicia porque está arriesgando todo por mí. Andrés no tenía una respuesta simple, porque pasé la vida entera diciéndome que era diferente de los otros varones, que trataba mejor a la gente, que tenía principios, pero al final yo aún lucraba con el mismo sistema de sufrimiento. Todavía cerraba los ojos a lo que era conveniente ignorar. Usted me forzó a mirar, y ahora no puedo desviar la mirada. Entonces, soy su conciencia, Ximena dijo, y había algo amargo en su voz, su oportunidad de redención. No, Andrés dijo, usted es una persona que merece vivir, que merece justicia. Eso debería ser lo más básico. Pero en este país torcido, aparentemente es revolucionario. Aquella noche Andrés reunió a un grupo pequeño de personas en quienes confiaba absolutamente. Tía Bernardina, 2 trabajadores libres que habían sido leales durante años, y Miguel, un hombre que conocía los caminos secretos por los manglares como nadie. Saldremos antes del amanecer, Andrés instruyó. Necesitamos estar lejos antes de que se den cuenta. Tía Bernardina, usted se quedará aquí manteniendo la casa funcionando normalmente. Si alguien pregunta por mí, diga que no me siento bien. ¿Y cuando descubran que usted huyó? Ella preguntó. Cuando descubran, ya estaremos demasiado lejos para que nos alcancen. Espero. La noche pasó despacio, cada hora pareciendo durar una eternidad. Andrés verificó los suministros, preparó los caballos, escribió cartas finales en caso de no sobrevivir. Era real ahora. No había vuelta atrás. Poco antes del amanecer, mientras el cielo aún era solo una promesa pálida en el horizonte, partieron. Andrés, Ximena, Miguel y los 2 trabajadores, moviéndose como fantasmas a través de la oscuridad. Los primeros rayos de sol los encontraron ya en los manglares, siguiendo senderos estrechos que más parecían sugerencias que caminos reales. El agua lodosa llegaba hasta las rodillas de los caballos. El olor a sal y descomposición era opresivo, pero estaban fuera del alcance inmediato de Rodrigo. Fue al mediodía cuando escucharon los primeros caballos detrás de ellos, distantes, pero inconfundibles. Rodrigo había descubierto y enviado perseguidores. Necesitamos movernos más rápido, Miguel dijo, pero en los manglares había un límite de velocidad. Forzar demasiado y los caballos se lastimarían, dejándolos atrapados. Durante 2 días jugaron ese juego mortal de gato y ratón. Los perseguidores ganaban terreno, entonces lo perdían en las curvas traicioneras de los manglares. Por la noche acampaban sin fuego, comiendo frío, durmiendo poco. En la mañana del tercer día, la Ciudad de México finalmente apareció en el horizonte. La ciudad grande, caótica,
donde podrían perderse entre las multitudes. Pero cuando entraron en la periferia, uno de los trabajadores, Juan, fue a verificar si el camino estaba limpio. Volvió pálido. «Hay hombres del barón Rodrigo en la entrada principal», dijo. «Al menos 6 están deteniendo a todos los que entran». Andrés sintió la desesperación apretar. «Tan cerca, estábamos tan cerca». «¿La otra entrada?», Jimena preguntó. Miguel pensó. «El puerto siempre tiene confusión allí. Difícil controlar a todo el mundo, pero es arriesgado». «Todo es arriesgado ahora», Andrés dijo. «Vamos por el puerto». El puerto de la Ciudad de México era caos puro. Barcos descargando, mercaderes gritando, esclavizados cargando fardos imposibles, marineros borrachos tambaleándose. Andrés y su grupo se mezclaron con la multitud, manteniendo la cabeza baja. Casi lo lograban cuando alguien gritó: «¡Claro! ¡Es él! ¡Es el barón Andrés!». 2 de los hombres de Rodrigo los habían visto. La persecución comenzó en medio de la multitud, la gente gritando y apartándose. Andrés jaló a Jimena por la mano, corriendo entre barriles y fardos, el corazón explotándole en el pecho. Una callejuela estrecha, se arrojaron en ella, los perseguidores justo detrás. Y entonces, cuando parecía que sería el final, una puerta se abrió. «¡Aquí, rápido!», una voz femenina ordenó. Sin pensar, entraron. La puerta se cerró con llave. Del otro lado, oyeron a los hombres de Rodrigo pasar corriendo, confusos. La mujer que los había salvado era anciana, de piel oscura, con ojos penetrantes. «Sé quiénes son», dijo ella. «Las noticias viajan rápido. Vengan, no tenemos mucho tiempo». Ella los llevó por un laberinto de callejones hasta una casa discreta. «Aquí es seguro por ahora». «¿Quién es usted?», Andrés preguntó aún jadeando. «Alguien que ya ha perdido mucho por hombres como Rodrigo de Vázquez», respondió ella. «Ahora descansen. Mañana los llevaré a donde necesitan ir». Y fue así como 24 horas después, Andrés y Jimena se encontraron en la oficina del doctor Luis Galván, el abogado abolicionista más temido por los hacendados de toda la provincia. Galván escuchó la historia de Jimena en silencio, tomando notas. Cuando ella terminó, él se recostó en su silla. «No será fácil», dijo honestamente. «Su testimonio aún no tiene valor legal, pero el asesinato de un hombre blanco, eso sí puede tener consecuencias, especialmente si logramos probar que el comendador Augusto fue cómplice. Él puede ser presionado a testificar contra Rodrigo para salvar su propia piel». «Entonces, ¿hay esperanza?», Andrés preguntó. «Hay una oportunidad», Galván corrigió. «Pequeña, pero real. Necesitaré tiempo para construir un caso y ustedes necesitarán un escondite seguro». Mientras tanto, en los meses siguientes, la batalla se desarrolló no con armas, sino con palabras. Galván construyó su caso meticulosamente, encontrando pequeñas inconsistencias en las historias de Rodrigo, presionando a testigos marginales, usando la prensa abolicionista para crear escándalo público. El comendador Augusto, dándose cuenta de que podría caer junto con Rodrigo, hizo un acuerdo. Testificaría contra el barón a cambio de inmunidad. Su palabra, como hombre blanco de posición, tenía un peso legal que la de Jimena nunca tendría. El juicio fue una sensación. Rodrigo contrató a los mejores abogados, movilizó todas sus conexiones, pero la historia ya se había filtrado demasiado. La prensa estaba en frenesí. Incluso miembros de la corte en la Ciudad de México comenzaron a hacer preguntas. Al final, Rodrigo de Vázquez no fue condenado por asesinato. Faltaban pruebas físicas y el cuerpo nunca fue encontrado, pero fue condenado por tráfico ilegal de personas esclavizadas, basado en los documentos que el hombre muerto había traído y que fueron encontrados en su propiedad durante una búsqueda. La sentencia fue sorprendentemente severa, con el decomiso de la mitad de sus tierras,
una multa pesada y la prohibición de comprar nuevos esclavizados. No era justicia completa, pero era algo, era una grieta en el muro de impunidad. En cuanto a Jimena, en un desarrollo sin precedentes, un juez progresista declaró que, dado que había sido abandonada para morir y que su antiguo dueño estaba ahora criminalmente condenado, ella sería considerada libre. Era un argumento legal frágil, pero sostenido por la atención pública en el caso. Un año después, Andrés estaba en el balcón de una casa modesta en la Ciudad de México. Había perdido gran parte de sus tierras. Muchos de sus antiguos amigos lo evitaban. Su posición social estaba destruida, pero estaba vivo y estaba libre de una forma que nunca había estado antes. Jimena salía de la casa cargando papeles. En los últimos meses había aprendido a leer y escribir. Trabajaba ahora con el doctor Galván documentando historias de otros esclavizados. Rosa y Clara tendrían 8 y 6 años ahora, dijo suavemente mirando el atardecer. Pienso en ellas todos los días. Lo sé, Andrés dijo, pero pienso también que lo que hicimos al exponer a Rodrigo puede haber salvado a otros niños, a otras familias. No trae a las mías de vuelta, pero significa algo. Significa todo. Andrés sintió. El sol se sumergió en el horizonte, tiñendo el cielo de rojo y oro. En algún lugar, México seguía siendo un país construido sobre la injusticia, pero aquella noche, 2 personas que habían arriesgado todo por la verdad podían mirarse una a la otra y saber, habían marcado la diferencia, pequeña, imperfecta pero real, y a veces en un mundo roto eso tenía que ser suficiente. Esta historia nos enseña que la verdadera valentía no está en la ausencia de miedo, sino en la elección consciente de hacer lo correcto, incluso cuando todo está en tu contra. El varón Andrés no era un héroe perfecto. Él era un hombre común que, al ser confrontado con una injusticia insoportable, decidió que no podía vivir más en connivencia con el mal. Jimena nos muestra que incluso cuando todo nos ha sido arrebatado, nuestra voz, nuestra verdad, aún tiene poder. La historia también revela una dura verdad. La justicia completa no siempre es posible, especialmente en sistemas profundamente injustos. Pero eso no significa que no debamos luchar. Cada pequeña victoria, cada grieta en el muro de la opresión, pavimenta el camino para cambios mayores. A veces, marcar la diferencia no es sobre transformar el mundo entero de una vez, sino sobre elegir no ser cómplice, sobre proteger una vida cuando todos te dicen que te rindas, sobre testificar la verdad incluso cuando no tiene valor legal. Y esa elección, por pequeña que parezca, resuena a través del tiempo de formas que nunca podemos predecir. Si te gustó esta historia, deja tu me gusta. Eso es muy importante para mí. Y deja un comentario contándome qué te pareció. Los leo todos. Está apareciendo otro video aquí en tu pantalla. Haz clic en él. Nos vemos del otro lado.